Bien, retomando la álgebra de polinomios, ahora lo que vamos a proceder a hacer es la factorización para una expresión que nosotros tengamos, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con un ejercicio bastante difícil por el hecho de que este no tiene una factorización simple de hacer. Entonces, el truco con este ejercicio, ¿cuál es? Si nosotros tenemos cuatro factores, noten los cuatro factores acá, y noten que el primero está elevado al cubo, tanto su parte numérica como su parte literal. Y el último igual, su parte literal está elevada al cubo como su parte numérica. Si nosotros le sacamos raíz cúbica a ambos factores y nos da un factor entero, ¿ok? Entonces nosotros ya podemos predecir, digámoslo así, que toda esta expresión es un factor de un binomio al cubo. ¿Cómo nosotros podemos comprobar eso? Pues simplemente procediendo a hacer la operación. Cogemos este factor y este factor, lo agrupamos como un binomio y lo elevamos al cubo. Y si al hacer esta operación nos da esta expresión de acá, nosotros asumimos que esta es la mejor factorización que se puede hacer a partir de esta expresión, ¿ok? Entonces, hagámoslo. Desplegamos el binomio al cubo por medio de tres factores y primero operamos estos dos. Entonces, 5a por 5a nos da 25a cuadrado. 5a por 2b nos da 10ab. 2b por 5a nos da 10ab. Y 2b por 2b nos da 4b cuadrado. Operando los factores con misma parte literal, es decir, este y este, nos da 20ab. Y luego dejamos los factores que no tienen cómo operarse, en este caso 25a cuadrado y aquí 4b cuadrado, ¿ok? Quedó expresado de esta manera. Luego reemplazamos esta expresión por cambio de este par que acabamos de operar, lo cambiamos acá y dejamos este factor de la misma forma y simplemente operamos. Entonces 5a por 25a cuadrado nos da 125a al cubo. 5a por 20ab nos da 100 y como tenemos a por a se suman los exponentes, entonces 1 más 1 de aquí nos da a cuadrado y dejamos la b. 5a por 4b cuadrado nos da 20a por b cuadrado, ¿ok? Procedemos con 2b. 2b por 25a cuadrado lo multiplicamos, nos da 50a cuadrado por b. Luego 2b por 20ab nos da 40ab cuadrado. Y por último 2b por 4b cuadrado nos da 8b al cubo. Listo. Ya teniendo esa expresión, lo de siempre. Se agrupan los términos que tienen la misma parte literal. En este caso, este de acá, ab cuadrado, se suma con este a cuadrado b. 100 más 50 nos da 150 y con la misma parte literal a cuadrado b. 20 ab cuadrado se suma con este mismo factor que tiene su misma parte literal, 40 ab cuadrado. 20 más 60, 20 más 40 nos da 60 ab cuadrado. Y se dejan los elementos que no se pueden simplificar más, en este caso 8b cuadrado se deja igual y 125a al cubo se deja igual. Y esta sería la respuesta que nosotros queríamos obtener. Noten que esta expresión es la misma que nosotros teníamos acá. Por ende, ¿qué se puede concluir? Que a partir de esta expresión que nosotros tenemos acá, su mejor factorización es esta de acá. ¿Ok? Bien. Listo. Bueno, segunda caso de factorización. Si nosotros tenemos un trinomio y tiene esta forma, la forma general de este trinomio, ¿cuál es? Es a cuadrado, a x cuadrado más bx más c, donde a, b y c son partes numéricas y x es la variable de esta ecuación. Entonces, cuando yo tengo en esta parte que su componente numérica es 1, este procedimiento solo es válido para esto, recuerden. Cuando esta parte de acá, su parte numérica es 1, lo que yo puedo hacer es el siguiente procedimiento. Entonces, vamos a hacerlo paso a paso para que veamos cómo se hace. Lo primero que se hace es
abrir dos paréntesis como los que están acá y ponemos nuestra variable x, ¿ok? Este signo de acá es este mismo de acá, entonces se pone. Y luego el signo que va a ir en esta parte es el producto de este signo con este signo. Entonces, más por menos me da menos, ¿ok? Y luego, las propiedades de la factorización me dicen que yo tengo que buscar dos números que multiplicados me den 12 y que a la vez sumados me den 1 positivo, ¿ok? Entonces, en caso de que yo no sepa qué números son esos, lo que yo puedo proceder a hacer es lo siguiente. Descompongo el 12, entonces vamos a descomponerlo en factores primos. Mitad de 12, 6, mitad de 6, 3 y tercera 1. Listo. Ya habiendo descompuesto el número, si yo juego con estos números, me doy cuenta de que el 4 por 3 me da 12 y que si al 4 yo le restara 3 me daría 1. Ahora, ¿cómo los ubico dentro del paréntesis? Pues de forma tal que estos signos de acá se cumplen. En este caso, lo que se va a hacer es poner el 4 aquí y el 3 acá. ¿Por qué? 4 positivo por menos 3 me da menos 12 negativo, ¿ok? Y a 4 positivo, si le resto 3, me va a dar 1 positivo, como se cumple acá. ¿Sí lo ven? Esta sería la respuesta de factorización de este factor, ¿ok? Y si nosotros hacemos la multiplicación de este factor con este, luego este con este, y así sucesivamente, me daré cuenta de que la multiplicación de entre estos dos me tiene que dar exactamente esto, ¿sí? Esa es una forma de comprobar de que mi factorización me quedó bien, ¿vale? Listo. Luego, ¿qué se hace? Ahora, yo tengo x cuadrado menos 1. ¿Cómo yo factorizo eso? Pues este factor no tiene una forma simple de factorizarse, pero yo tengo que este factor de aquí es lo que se llama un producto notable. Es decir, que cuando yo tengo mi variable al cuadrado y este 1, que también puede simular un 1 al cuadrado, porque 1 al cuadrado es igual a 1, cuando yo veo esas características, lo que yo puedo ver es que esto se denomina un producto de diferencia de cuadrados. Entonces yo lo simplifico así, fíjense. Un factor con x más 1 y un factor con x a la menos 1. Si yo hago su respectiva multiplicación, me voy a dar cuenta que esta x se cancela con esta x por tener signos diferentes. ¿Qué me va a quedar? X al cuadrado menos 1. Es decir, esto de acá. Es decir, que la mejor factorización que yo puedo tener de esta expresión de acá es esta de acá. Pero para que yo pueda sacar esta factorización de acá, pues obviamente debo conocer que este factor es un producto notable, ¿ok? Por eso es importante que los repasen. ¿Listo? Bien, continuamos con este factor. Entonces, ahora sí, fíjense que este factor tiene la forma ax cuadrado más bx más c. Pero a es diferente de 1. Es decir, no es parecida a esta expresión de acá, sino que tiene un factor numérico diferente. Cuando yo tengo que este factor que acompaña a la x cuadrado es diferente de 1, entonces tenemos que aplicar otro tipo de factorización que también es un poco más complicada. Más sin embargo, si con la práctica uno le va cogiendo el tiro y no resulta siendo tan complicado. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Primero, a toda esta ecuación se le va a multiplicar 3, ¿ok? Entonces, fíjense, si yo multiplico por 3 acá, yo podría factorizar el cuadrado, ¿ok? ¿Qué me quedaría? 3 por 3, x cuadrado, ¿ok? ¿Y qué me quedaría? Me quedaría 9x cuadrado. Si yo factorizo cuadrado acá y cuadrado acá, me quedaría 3x al cuadrado. ¿Por qué? Porque 3 al cuadrado me da 9. Y x al cuadrado me queda como x al cuadrado, ¿ok? Entonces, eso fue lo que se hizo acá. Se factorizó el 3 que se multiplicó. Luego, a este factor, lo que hizo fue multiplicársele 3 a la x y el 7 se dejó por fuera. Y bueno, 2 por 3 da 6. Pero ahora, ¿qué ocurre? Si yo a una ecuación lo multiplico por un número, también tengo que dividirlo por el mismo número para que se mantenga la proporcionalidad de la ecuación. En ese caso lo que se hizo fue dividir entre 3 también. Es decir, multipliqué por 3 aquí arriba, pero aquí abajo divido entre 3. ¿Listo? Bueno, operando, 3x al cuadrado me queda 9x al cuadrado. Y estos dos factores me quedan iguales acá. Y el 3 me queda igual. Luego, ahora ¿qué es lo que hago? Se abren. Venga, borramos acá y lo explico más detalladamente.
abro dos paréntesis, como en esta parte anterior, y lo dejo con la raíz de este factor. La raíz de 9x al cuadrado, ¿cuál es? 3x. ¿Sí lo ven? Luego, este signo de acá es este mismo que va a ir ubicado acá. Y luego, el signo de acá va a ser el producto de este signo y este signo. Entonces, más por más me da más. Se deja un más acá. Y luego, hacemos lo siguiente. Buscamos dos números que multiplicados me den 6 y sumados me den 7. Entonces, para eso, como yo no sé qué número puede ser, simplemente descompongo el 6 en factores primos. 6 dividido entre 2, 3 y 3. Entonces, notemos algo acá. 6, le saqué mitad, quedó 3 y 3. Listo. Entonces, 3 por 2, 6, pero noten que aquí no me da el 7. No da el 7. Entonces, ¿a qué podemos recurrir ahí? Devolvámonos y miremos cómo era que están estos factores anteriormente. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Cómo era que estaban los paréntesis? ¿Qué factores tenían internamente? Aquí está. 6 y 1. Noten que cuando nosotros habíamos descompuesto 6 en factores primos, no me dio una solución para las exigencias de esta ecuación de acá. Simplemente tuve que acudir al 6 y al 1. ¿Por qué? Porque 6 por 1 me da 6 y 6 más 1 me da 7. Es decir que descomponer el último factor en factores primos no siempre me va a ayudar a encontrar los dos factores que me puedan ayudar a validar las exigencias tanto de este factor como de este, ¿ok? Entonces pilas con eso, no se confíen de la descomposición por factores. Bien, pero bueno, ya habiendo encontrado los factores que me ayudan a cumplir las exigencias de estos dos factores, el 6 y el 1, tenemos esto. Pero ahora, esta expresión es bastante difícil de descomponer, digámoslo así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Noten que yo puedo sacarle tercera a este factor. Si yo le saco tercera, vamos a verlo acá, tercera de x, pues es 1, se deja 1. Tercera de 6 es 2 y se factoriza el 3. ¿Sí lo notaron? Si yo multiplicara el 3 por este factor, me daría este factor de acá. ¿Ok? Listo. Ya habiendo factorizado el 3, lo que hago, si hay un 3 arriba y hay un 3 abajo, los cancelo. ¿Por qué? Porque 3 sobre 3 me da 1. Entonces no necesito tener esos 3 ahí que me compliquen la vida a mí. No, simplemente se eliminan. Ya habiéndolos eliminado, ¿qué me queda? Me quedan estos dos factores. Reorganizándolos, poniendo este factor de primero, 3x más 1 y luego x más 2. Esta sería la respectiva factorización que yo tendría de esta expresión de acá. ¿Ok? Haciendo todo este proceso. Entonces repásenlo porque básicamente este es, digamos que, la descomposición más difícil que se puede encontrar para una de estas ecuaciones. ¿Ok? Listo. Bien. Ahora, un ejercicio parecido al anterior. Vuelve y juega. Tenemos una ecuación de la forma ax cuadrado más bx más c, donde este factor, el primero, es diferente de 1. Por lo tanto, vamos a proceder a completar el cuadrado para que nos permita factorizar de una forma mejor. Bueno, lo mismo la vez pasada. Este mismo factor de acá lo multiplicamos tanto acá, pero lo dividimos. Entonces quedó acá, fíjense. Multipliqué por 12, factoricé, por lo que este número me queda al cuadrado, lo dejé factorizado este 2. 13 por 12, fíjense, y entre el paréntesis dejé el 12, y a este último factor simplemente le multipliqué 12. Menos 4 por 12 me da menos 48. Listo. Ya habiendo hecho eso, entonces lo mismo la vez pasada. Abro los paréntesis. Entonces corremos acá, y ahora sí explicamos bien cómo se hace acá. Abro los paréntesis con la raíz del primer factor. En este caso simplemente sería borrarle este x cuadrado. Y esta sería la raíz. ¿Ok? Listo. Raíz del primer factor, 12x. El primer signo de acá es el mismo de acá, más. Y este signo de acá es el producto de este signo y este signo. Más por menos me da menos. Listo. Entonces,
Dos números que multiplicados me den 48 y que sumados o restados me den 13. Entonces, fíjense, vamos a descomponer el 48 en factores primos. Mitad de 48, 24. Mitad de 24, 12. Mitad de 12, 6. Mitad de 6, 3. Y tercera de 3, 1. Listo. Ya lo quedó descompuesto. Ahora, si yo empiezo a jugar con todos estos números que me dan acá, agrupándolos, me doy cuenta que 16 por menos 3 me da menos 48. Y que si a 16 le quito 3, me va a dar 13. Por lo tanto, los números que me cumplen las condiciones de este factor y este son 16 y 3. Luego los ubico acá. Entonces, ¿cómo sé que están bien ubicados? Muy simple. Porque a la hora de hacer la suma, me tiene que dar el signo de acá y este valor de acá. ¿Ok? Tiene que coincidir. Entonces, 16 menos 3, 13. Y 16 por menos 3 me da menos 48. Listo. Ahí nos queda. Y bueno, y abajo queda el mismo 12. Ahora, si yo le factorizo 4 a este factor, factorizado me queda 4, factor de 3x, más 4, y a este factor de acá le va a factorizar un 13. Entonces 3 factorizado de 4x menos 1. ¿Sí lo ven? Listo. Ahora, 4 por 3, ¿qué me da? Me da 12. Por lo tanto, yo podría quitar este 4, quitar este 3 y quitarlo con este. ¿Por qué? Porque 4 por 3 sobre 12 es lo mismo que decir 12 sobre 12, que es equivalente a decir 1. Por lo tanto, se puede eliminar el 3, el 4 y el 12. ¿Ok? Listo. Y bueno, ya lo tenemos acá. Como se pudieron dar cuenta, simplemente el 3 lo corrí hacia el principio y lo multipliqué por 4. Y luego eliminamos 12, eliminamos el 12 y nos queda que esta es la respuesta. Estos factores de aquí son la respuesta. 3x más 4, factor de 4x menos 1. Esta sería la mejor simplificación o mejor factorización que yo podría tener a partir de esta expresión, ¿ok? Listo. Y bueno, por último, hay otro tipo de factorización. Esta factorización la vamos a ver más adelante cuando veamos funciones, que se llama completar cuadrados. Completar cuadrados consiste en lo siguiente. Entonces yo tengo una expresión de la siguiente forma, donde ax cuadrado más bx menos 7. La condición para poder completar cuadrados es que mi primer factor tenga de coeficiente un 1. ¿Ok? Listo. Es decir, que a sea igual a 1. Ya teniendo esa condición en mente, lo que se hace es lo siguiente. Entonces, como yo no puedo factorizar este término en términos de dos paréntesis, o no lo puedo hacer por lo menos de forma fácil, lo que hago es hacer lo siguiente. Entonces, borramos esto acá y lo hacemos de la siguiente manera. Dejo la expresión, los primeros dos términos como están, pero al segundo voy a hacerle algo. Cojo la expresión numérica y le saco su mitad. La mitad de 6 es 3. Y a esta mitad que nosotros cogimos la elevo al cuadrado, me va a dar 9. Ese 9 lo que va a hacer es lo siguiente. A la expresión le vamos a sumar un 9 y le vamos a restar un 9 a la vez. Esto es como si nosotros le restáramos un 0 a la ecuación, pero expresado de diferente forma, ¿ok? Entonces, la proporcionalidad de la ecuación no va a cambiar en ningún momento. Entonces, le sumamos un 9 y le restamos un 9 y dejamos el último factor como estaba acá, ¿ok? Luego, si nosotros cogemos estos tres factores, nos vamos a dar cuenta que esto es un binomio cuadrado, es decir, se puede simplificar como x más 3 por x más 3, o aún más simplificado, como x más 3 al cuadrado, ¿ok? Luego, si yo cojo estos dos factores de aquí y los sumo, menos 9 menos 7 me da menos 16. Y bueno, lo dejamos así hasta el final. Y esta sería la mejor forma de factorizar este componente de aquí, que no nos permite factorizarlo en términos de paréntesis, ¿ok? Listo. Es un caso especial. Eso sirve mucho en funciones y en las canónicas, sí, correcto, también sirve. Pero en este caso, pues, simplemente es para que lo tengamos en cuenta y se vaya ensayando, ¿ok? Bien. Ahora, yo tengo esto ya resumido así, ¿ok? Ahora lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Para resumirlo aún más, o sacarle más bien las raíces,
Lo que yo voy a hacer, cojo esa expresión y la voy a igualar a 0. Luego voy a despejar x, ¿ok? Pero como se despeja x, vamos a hacer lo siguiente. Paso el 16 al otro lado, me queda positivo y queda este término acá. Luego le saco la raíz a este lado para eliminar este 2 y a este lado. ¿Qué nos queda? Raíz de todo este término, este de acá, y raíz de 16. Raíz de 16 puede ser más o menos 4. Eso depende del contexto en el que estemos trabajando, ¿ok? Y esta expresión de aquí, por nomenclatura matemática, también se puede expresar como valor absoluto de x más 3. Es decir, nosotros resumimos este 2 y esta raíz la resumimos como 2 barras, ¿ok? Listo. ¿Y esas 2 barras qué nos van a decir? Bueno, más adelante ya lo vamos a ver. Bueno, entonces, dijimos que tenemos esto dentro de un valor absoluto y tenemos más o menos 4, depende del contexto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coger este x más 3 y lo vamos a igualar a 4 positivo y luego lo vamos a igualar a 4 negativo. Nótense que aquí ya está hecho, ¿bien? Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar x. Entonces, si este 3 lo paso al otro lado, me queda 4 menos 3, quiere decir que x es igual a 1. Y luego, si yo paso este 3 al otro lado, me queda menos 4 menos 3. Me dice que 7 es igual a, que x es igual a menos 7. ¿Qué quieren decir? Que estas son las raíces o soluciones de esta ecuación que nosotros estábamos operando. ¿Ok? Eso significa. Listo. Nosotros ya teniendo estas raíces, ¿qué es lo que hacemos? Pues ahora sí la podemos factorizar en forma de paréntesis. Entonces, nótese, nosotros tenemos esto de aquí, los paréntesis. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, ubicamos las variables y adicionalmente vamos a ubicar nuestros valores de aquí, pero con signo contrario. Es decir, si yo aquí tengo que x era igual a 1, dentro del paréntesis lo voy a ubicar con signo diferente, es decir, con el signo negativo. Y si yo acá tengo que x es igual a menos 7, acá adentro se va a ubicar como x más 7, con el signo contrario, ¿ok? Y listo. Esta fue la factorización que nosotros pudimos obtener a partir de completar cuadrados.